quiero que pasemos a hablar de otro asunto importante que el fin de semana estuvo muy movido. Tiene que ver con los pasaportes de los colombianos. La ex canciller, bueno, ella todavía está en funciones, pero pues en efecto ella ya ha entregado su carta de renuncia. Laura Sarabia ha revelado el fin de semana que Portugal no tiene un contrato con Colombia, que firmado no hay nada, y que el señor Alfredo Saade, el jefe de gabinete del presidente Petro, ordenó sabotear el sistema de pasaportes, hacer que las citas se demoraran más para que alcanzara el stock que tiene Thomas Grecan Sons de pasaportes, de libretas personalizadas en los distintos puntos de atención de la Cancillería y de todo el asunto de los pasaportes. ¿Qué consecuencias jurídicas, doctor Hernando, puede tener esto que ha contado la canciller Sarabia sobre el señor Saade, que él pidiera que se demoraran las citas que le dan a los colombianos para que se pueda renovar el pasaporte? Sí, Jorge, son consecuencias muy graves y diseccionémosla, por así decirlo, de esta forma. Lo primero es que la actuación administrativa del gobierno estaría toda ella impregnada de falsa motivación. ¿Qué quiere ello decir? Cuando se presentan actuaciones administrativas y ocurre cuando los motivos que argumenta la administración, en este caso el gobierno, son falsos, inexistentes o no corresponden simplemente a la realidad. Y esto va a generar muy seguramente que el Consejo de Estado actúe y declare la nulidad de toda esa actuación, si es que, claro está, se comprueba lo que parecería ser una verdad a puño y menciona la ex canciller Sarabia, teniendo en cuenta que hay una motivación inexistente o irregular. Lo otro, Gustavo, Jorge, dentro de esa lógica conceptual, es que esto daría lugar a una tutelatón, porque todos aquellos ciudadanos a los cuales no se les entregue de manera oportuna su pasaporte pueden interponer una acción de tutela para que se proteja su derecho a la locomoción, que es un derecho fundamental, y en este caso el privárseles de un documento esencial para poderse dirigir al exterior. Y lo otro no menos importante, la situación, Jorge, de Thomas Grecan Sons, quienes podrían presentar, claro, una nueva demanda contra el Estado colombiano, seguramente sustentada en argumentos jurídicos distintos a los de la ocasión anterior, y que esencialmente se centrarían en esa evidencia de saboteo que revela la ex canciller Sarabia. Pero también quedaría esa empresa legitimada para acudir a instancias internacionales, porque ciertamente el presidente Petro tiene una obsesión con la misma, y esa obsesión, Jorge, no solamente toca el tema de los pasaportes, va más allá. Lo que estaría buscando el Ejecutivo eventualmente es torpedear el tema de las elecciones y el papel que tradicionalmente ha tenido Thomas Grecan Sons en las elecciones. Y por eso la crítica reiterada a esa empresa y también a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hay algo muy turbio en todo esto. A propósito de la registraduría, ya seguimos hablando de pasaportes, que Diana tiene también un dato importante, pero Fraile, es que esta semana es clave por el proceso de la registraduría. Claro, es que aquí nos contó el registrador Hernán Penagos, pues que la licitación se abrió común y corriente para adelantar toda la logística del proceso electoral, y lo que sabemos es que esta misma semana se escogería por parte de la registraduría el consorcio, la unión temporal, el contratista que se va a encargar de absolutamente todo, o por lo menos de la mayoría del proceso electoral del 2026. En los últimos 10 años, y eso es una de las quejas que ha tenido el presidente Petro, pues Thomas Grecan Sons ha sido la empresa encargada de la fabricación y distribución del material electoral y también pues del manejo de algunos de los datos de las elecciones. Lo que uno no entiende dentro de la molestia del presidente Petro es que bajo el contrato de Thomas Grech, Gustavo Petro ha sido senador muchas veces, fue alcalde y fue elegido presidente. Además, tiene la bancada de congresistas más grande del país. Entonces, esta semana seguramente vamos a tener nuevamente un discurso del presidente sobre la empresa Thomas Grecan Sons, porque es la empresa que evidentemente pues tiene la mayor experticia para el tema de las elecciones y seguramente va a ser la escogida en la registraduría para que haga esa tarea. Ya en las últimas horas el presidente ha enviado un trino a propósito de la revelación de la canciller Sarabia, sin mencionar a la canciller, pero sí hablando de Thomas Grech. Doctor Herrera, ¿una anotación final? Sí, Jorge, habría que entonces señalar que la registraduría, por ventura en nuestro país, es un ente autónomo, independiente, que no le debe rendir cuentas a nadie y mucho menos al presidente de la República, porque imagínese usted la situación donde pasara lo de en Venezuela, donde la autoridad electoral
es una amanuense del presidente o del dictador de la República según el caso y lo que se quiera establecer. Y por eso constitucionalmente está prevista esa independencia y toda agresión a la misma pues vulnera no solamente la autonomía de la registraduría, sino un principio constitucional fundamental, que es que pueda operar con esa independencia. Y las licitaciones, cosa que de pronto no saben en la Casa de Nariño, se le adjudican al que tenga mayor o mejor experiencia. Eso es así de claro y así de sencillo. Doctor Herrera, en las últimas horas, el presidente Petro, en medio de un extenso trino hablando de Thomas Gregg & Sons, le pide a la Superintendencia de Industria y Comercio que intervenga de inmediato. A través de la SIC, ¿sí podría haber algún tipo de sanción a esta compañía en caso de que esté adelantando las elecciones? ¿Eso podría retrasar el proceso electoral? ¿Eso podría influir o afectar ese proceso electoral? Recordemos que ya en la registraduría, el registrador ha resistido varios embates jurídicos precisamente en contra de esas licitaciones para el proceso electoral. Esa es una muy buena pregunta, Juan, y diríamos lo siguiente. La Superintendencia de Industria y Comercio cumple funciones muy importantes en nuestro país, claro que sí, frente al tema de régimen de competencia, de protección de los derechos del consumidor, pero ello da cuenta y tiene alcance de otro tipo de escenarios, no en lo que hace de entes autónomos. Supongan ustedes si se llegara a validar esa tesis, Juan, lo que podría pasar y entonces la Superintendencia, también introduciéndose en las competencias de la Procuraduría, o de la Contraloría, o de la Fiscalía, o de una alta corte, o de la Defensoría del Pueblo. Para ello existen en nuestro horizonte jurídico otro tipo de escenarios de control. En lo que hace de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Superintendencia no tiene ninguna competencia para efectos de inmiscuirse en los asuntos de ese ente. Los tendrán otras entidades públicas, pero no la superintendencia, que entre otras, ¿quién nombra el superintendente? El presidente de la República. Si eso se legitima, es darle la posibilidad por la puerta de atrás, por la mano derecha o izquierda al presidente de inmiscuirse en asuntos que no le tocan, desdeñando toda la arquitectura constitucional colombiana. Esperemos no volver a traerles al doctor Gaona para que vuelva y le dé clase a todos los constitucionalistas del gobierno. 6:41. Diana, ¿quiere anotar algo sobre esto? Sí, es que lo que está pasando aquí, Espinosa, pues hace recordar y es inevitable hacerlo por este gran temor que se ha dicho de las similitudes de lo que puede estar pasando entre Colombia y Venezuela, lo que pasó en Venezuela precisamente con ese tema del dominio de los datos. En Venezuela, cuando Hugo Chávez queda presidente, se crea una llamada, usted acuérdese que todo era misiones, en la salud, en la educación, etcétera, una cosa que se llamaba la misión identidad. ¿Cuál fue el argumento en ese momento en Venezuela? Que solo el Estado podía ser el dueño de todos los datos de identidad de los venezolanos. En ese momento es cuando se decide en el vecino país que solamente el Estado podía llevar los procesos tanto de cedulación e identificación como de pasaportes y se crea una entidad para que maneje todo el tema del registro de la identidad de los venezolanos. Ahí es donde empieza el caos con pasaportes en Venezuela, porque claramente la entidad pues venezolana no tenía la capacidad absoluta para llevar a cabo todo este registro y todas estas pues exigencias de seguridad. Por eso preocupa tanto esto que está diciendo el presidente Petro hoy, de que la identidad de los colombianos no puede estar en manos también de una entidad o de una empresa privada más bien como Thomas Gregg. La pregunta que se hace es, ¿quiere ahora el presidente pues que Thomas Gregg salga de este manejo de software de la registraduría para asumir también la identificación, la cedulación de los colombianos? Pues simplemente para poner en contexto lo que pasó en Venezuela. Diana, a propósito de los pasaportes, algunas personas han reportado que han intentado agendar una cita, particularmente en las últimas semanas, y que no hay citas disponibles. ¿Usted tiene algunos datos de lo que pueda estar pasando? Sí, Espinosa, efectivamente, después de todo esto que pasó, este anuncio de Laura Sarabia de que no está preparado el gobierno colombiano para asumir esta expedición de pasaportes, pues lo que ha pasado es que la gente se salió a pedir la cita de renovación de pasaportes y lo que ha encontrado es que no hay citas disponibles. ¿Qué es lo que pasa? El sistema de la Cancillería tiene un número de citas
pues único, la capacidad que tiene para atender a los colombianos pues no es ilimitada, y por eso, como los colombianos han salido en masa a pedir la cita para renovar los pasaportes, es que en algunas ciudades se han encontrado con que no hay citas disponibles. Un ejemplo, la oficina del centro de Bogotá tiene capacidad para atender 2.700 personas en un día y están llegando más de 5.000 solicitudes. Ayer precisamente la canciller Laura Sarabia, que sigue en funciones hasta el 15 de julio, que es la fecha que tiene su carta, estaba trabajando en un plan de contingencia para ver cómo van a responder a esta avalancha de solicitudes de pasaportes que se está presentando en el país.